Tercer bloque de 100% básquetbol y por supuesto vamos a meternos en algunos trabajos específicos que tiene este deporte. Porque nosotros por ahí nos concentramos mucho en hablar con el jugador que cuenta, hablar con el entrenador, la parte táctica y la parte de armado de la estrategia, pero normalmente hay otros detalles que por ahí uno no le da tanta importancia, y en estos momentos, en donde estamos en etapa de preparación y en etapa de armado de los equipos, está bueno tomarnos un tiempo para dejar de lado la vorágine y analizar estos detalles, que es la preparación física. Y en este caso tenemos a un invitado de lujo, hombre que ha ganado muchos títulos en la Liga Nacional de Básquetbol y en el básquetbol argentino, y hombre de aquí, de la cuna santiagueña, de la cuna de poetas y cantores. También hablamos de Fernando Suárez, el entrenador, el preparador físico de Quimsa. Fernando, muy buenas noches, un placer que estés aquí. Muchas gracias, buenas noches y bueno, gracias por la invitación. Bueno, decíamos, hablamos con Mariano que ibas a estar aquí, que íbamos a tener algo especial para los amantes del básquetbol, pero bueno, estás en una etapa especial, preparación, en una etapa donde quizás tu protagonismo es más grande que en el día a día, digo, de la intensidad. Después ya es más regulación, ¿no es? Bien. Bueno, como dices, estamos en un periodo especial que es bastante complejo, aunque todo se torna reciente. Hay muchas cositas que tenemos que tratar y bueno, una de mis funciones es tratar de que tengamos una armonía entre las diferentes aristas que tiene la preparación, tanto desde lo técnico, desde lo táctico por parte del entrenador y desde específicamente tareas aisladas, que le digo yo, desde la parte física. Lo que estamos buscando en este periodo es un poco incrementar el volumen semana a semana. Por lo general son 2 o 3 semanas, vamos mirando cómo se va comportando el equipo y qué más necesita. Pero bueno, en base a eso tratamos de que todas las áreas de las diferentes partes del staff puedan congeniar y busquemos valores, métricas o sensaciones que también nos brinden información para más adelante. Que no es solamente entrenar por entrenar, sino también ir conociendo el contexto en el que estamos, el jugador, cómo viene, qué necesita, qué proyección hay. Profe, hace mucho tiempo me parece que ustedes también se fueron ayornando. ¿Por qué? Porque antes teníamos un mes y medio más o menos de pretemporada. Después de la segunda, tercera semana, que estaba medianamente bien, ya los jugadores se estaban aclimatando, venían los partidos amistosos para ir soltando un poco las cargas. Después comenzaba la liga y como siempre lo vamos con Fede, sabíamos que era viernes y domingo y tenía una semana entera para recuperar, para volver a entrenar y todo esto. Hoy ya me parece a mí que lo fundamental es la pretemporada, que no es tan extensa ahora, porque después ya empieza partido de por medio cada 2 o 3 días, es el promedio más o menos que tienen de partido. ¿Cómo se trabaja? ¿Cómo se planifica esto? Primero comentarte que bueno, lo que vos estás mencionando al inicio es importante, porque si bien el periodo, las duraciones de pretemporadas se han modificado, se han acortado, incluso hay países en Europa en donde ya la segunda semana o casi finalizando la primera semana ya hay juegos amistosos. Pero ¿qué pasa? La cultura del jugador también ha ido cambiando. Esto quiere decir que ya tienen una preparación específica de base como para poder incrementar volúmenes de una manera abrupta, si se quiere, o comenzar temprano con la competencia. Eso por un lado. Y bueno, nosotros como profe, los entrenadores, los kinesiólogos, todos, vamos creciendo y aprendiendo a partir de todo eso, porque para nosotros es un poquito más dinámico, va cambiando día a día, semana a semana, entonces tenemos que estar más preparados en el contenido que necesita el jugador. Con respecto a lo que es el planning de la semana para doble competencia, como dice vos, nuestra competencia justamente nos marca eso, tener 2, incluso 3 juegos en la semana, a veces con viaje en el medio. Bueno, eso hace que la logística cambie bastante en cuanto a las duraciones o las dimensiones de cómo vamos a entrenar. La gente muchas veces nos pregunta cómo hacen con viaje, jugando 3 veces. Y bueno, el cuerpo, el staff del equipo se va adaptando a las circunstancias y bueno, nosotros, como les decía recién, nos vamos ayornando sobre metodologías diferentes que podamos abordar para que sea más concreto, específico y no genere ese desgaste que te
propone una gira de 3 partidos. Eso de ayornarse no tiene que ver con algo de... arrancaste en la liga cuando se entrenaba a la mañana y a la tarde, casi siempre en doble turno. Sí. Si bien el calendario cambió y creo que puede influir, hoy en día se hacen entrenamientos un poco más extensos, pero de una jornada. O sea, se juntan a las 9 de la mañana y es hasta la 1 y media, casi 4 horas, 3 horas de entrenamiento donde mezclan un parte de lo físico y también lo táctico. ¿Eso ha cambiado? ¿Favorece de una manera? ¿De qué manera favorece? ¿De qué otra no? Mira, me ha tocado vivir las diferentes etapas del desarrollo, de la preparación física en el básquet, desde hacer trabajo en pista en pretemporada hasta volver a trabajar en espacios reducidos, que son la cancha misma. Pero los turnos dobles no se han dejado de hacer, sí ha sido una tendencia en un momento, y a veces también es entendible por la logística que decimos que hay jugadores o hay equipos en donde el club queda muy lejos, verdaderamente lejos, entonces ya el ir y volver genera una carga extra. Y sí, en base a todas esas situaciones nosotros nos planteamos turnos largos integrados, que les decimos. ¿Por qué? Porque buscan sumar diferentes contenidos durante el largo del día de la sesión, que es por ejemplo la musculación, que como primordial, casi diario te diré. Después, bueno, las cargas de tareas individuales técnicas a cargo de los entrenadores, que vamos dosificando las duraciones. Por lo general, depende del día, hay un bloque de tareas físicas aisladas, específicas, o sea, con diferentes tipos de dispositivos dentro de la cancha. Y después está la parte colectiva, que le llamo yo, que es donde el entrenador empieza ya a sumar su idea de juego, su contenido, y en donde nosotros todos estamos atentos para que las duraciones sean más o menos ajustables, sean en el transcurso de la semana. Te tocó trabajar con varios entrenadores y algunos son de darle más lugar al PF a que tenga sus momentos de trabajo, porque por ahí la liga, como decíamos, así como te toca 3 partidos en una semana, hay veces que hay una semana y media que no juegas, y creo que es el momento en quizás donde ustedes meten mano. ¿Te ha tocado diferentes entrenadores o siempre te han dado lugar para decir, sí, hace tu trabajo, hoy es tu momento para mejorar la condición física de los jugadores? No, siempre me ha tocado, gracias a Dios me ha tocado trabajar con diferentes entrenadores, todos muy conocidos, todos me han dejado una enseñanza muy grande, que es siempre la participación, y de hacerlo todo al 100%. Me refiero a que cada miembro del staff trabaje al 100%, aplicando y sobre todo ayudando a lo que necesita. De momento siempre me han dado lugar ese que uno gusta de hacer. Por ejemplo, a cada uno de nosotros nos gusta que nos den ese espacio, ese momento, también ese momento para tomar decisiones en conjunto, que es importante. Pero nunca he tenido problemas, siempre me han dado la posibilidad de tomar una decisión también. ¿Cómo es el diálogo con Leandro Ramela? El día a día ya se conocen hace bastante. ¿Te pide algo específico o directamente te deja trabajar? No, por lo general, Leandro, al inicio siempre hay una charla previa sobre, primero, cuáles son las fichas que llegan al club, que en base a eso analizamos qué tipo de jugadores tenemos, por ejemplo, por edad, por características físicas. Después de eso, más o menos empiezo con un diseño de sesiones, y él lo que busca siempre destacar es el momento en donde él empieza a aplicar más contenido del básquet, ¿me entiendes? O sea, con respecto a la defensa o al ataque o a lo que él considere. En base a eso nosotros congeniamos para que ciertas cargas mías no invadan demasiado las de él. ¿Por qué? Porque si yo subo demasiado y él sube demasiado, no vamos a terminar una semana bien. Entonces, él es un entrenador que es muy exigente no solamente con los jugadores, sino con el resto del staff. Pide que estemos siempre alineados, que cada cosa que hagamos tenga un significado y sobre todo que tengamos un orden. Él pregona de esa manera y de momento estamos. Profe, ¿y cómo es tu relación ahora con el tema de los GPS? Porque se empieza a meter el tema de tecnología, todo eso, algo que tal vez nosotros no estamos acostumbrados, pero de a poco, insisto, más allá que no es nuevo, pero ha llegado, digamos, la tecnología al deporte para meterse ya de lleno.
¿Te ha ayudado mucho el tema del GPS? ¿Cómo te relacionas con ese tema? Bueno, ahí toca un punto también que me hace sentir un poquito, no sé si grande la palabra, pero cuando estaba en Concordia, llega por primera vez a Argentina el sistema de GPS, o sea, en un contrato con ADC, y bueno, todo ese año y el segundo ha sido prácticamente de ver números, métricas que a veces vos no las relacionabas, no entendías cómo utilizarla. Pero con el tiempo, por ejemplo, vas dándote cuenta con esos números y con otro tipo de encuestas que hacemos, es que las pretemporadas mismas ya van cambiando a partir de eso. Hemos ido sacando tareas que se hacen mucho al aire libre, muy generales, por hacer algo más concreto, como por ejemplo aceleraciones, tratar de contabilizar esas cosas es importante porque, por darte un ejemplo, en la cancha de básquet, la mitad, cuando sucede todas las situaciones de juego, en la mitad de cancha por lo general es el lugar, el momento en donde mayor cantidad de acciones explosivas hay. ¿Me entiendes? Sí, porque el básquet se juega, claro, no se juega en una cancha, el básquet se juega en mitad de cancha. Exactamente. De una a otra. Biomecánicamente es un momento muy exigente para el deportista. En cambio, si hacemos drills o las tareas del entrenador, por ejemplo, son de mucho correr, impacta, pero desde otra manera fisiológica. O sea, sigue siendo intenso, pero de una medida diferente. Entonces, todas esas cositas te van mostrando los datos después con el tiempo. Lo otro que va pasando también es que vas comparando quizás evoluciones individuales o del equipo. En nuestra liga lo que sucede es que muchas veces los equipos se van modificando temporada a temporada, entonces es como que es complejo tener un parámetro. Exactamente, sí, pero por ahí con los profes con los que nos hablamos compartimos cierta información. Obviamente esto marco del profesionalismo, como por ejemplo datas, cuántos valores significan una hora y media de entrenamiento, o cuántos saltos puede hacer un pivote en diferencia a un base, cositas como esa. Y después siempre los datos están sujetos también a la identidad de juego, al tipo de jugador, porque puedo tener muchos datos, pero si la identidad de juego está marcada, algo va a cambiar en el jugador o no sé, el entrenador va a tener que generar otro tipo de entrenamiento en base a lo que miramos. Y eso que decías, por la cantidad de saltos de un pívot, la cantidad de saltos de un base, la identidad de juego. Antes el entrenamiento para un basquetbolista era un poco general. Sí. El basquetbolista entrenaba, tienes que hacer todo este tipo de actividades para llegar físicamente bien. Hoy eso ha cambiado porque no entrenas, más allá de que las posiciones, los jugadores se han hecho más polifuncionales que antes, pero la especificidad para cada trabajo, digo, un hombre que es más perimetral, con su lanzamiento, con su juego con balón, no es lo mismo uno que tiene mucho el balón y juega con el balón en el dribbling, que otro que juega directo, y el que juega debajo de cesto, que juega de espaldas o juega de frente al aro. ¿Eso también se trabaja en la parte física? Eso se trabaja primero desde la parte física. Trato de implementar tareas aisladas, que les digo yo. ¿Por qué aisladas? Porque están en un contexto diferente del juego, ¿sí? Son más acciones de explosión, de una biomecánica un poquito más conservadora, si se quiere, porque son más medidos, con repeticiones, con tiempos estipulados, que en el juego no se da. En el juego hay un vértigo, una toma de decisiones tan rápida que entonces el jugador tiene que moverse lo más rápido posible para poder hacer diferentes cosas. En cambio, en mi área, por lo general, lo que hago es tener un trabajo más profiláctico, si se quiere, con menos riesgo, con menos, por el tema de la oposición, el roce, pero tratando de tocar aquellas debilidades o favorecer aquella potencia que tiene cada jugador. ¿Me entiende? Como decía él, un jugador interno se mueve diferente, se desplaza diferente ya en el tipo de lanzamiento, en el hacer un pick y atacar el aro, totalmente diferente. Un base también tiene que trasladar, tiene que pasar la pelota, cambiar de lugar para volver a tomar la pelota en muchos casos. Entonces, todas esas cositas no solamente las tiene en cuenta el profe, sino los asistentes. Hoy los asistentes tienen una línea de trabajo ya, que es como un desglose, digamos, de los sistemas, y en base a las características de cada jugador también trabajan. Por ejemplo, si el jugador trabaja siempre desde 45 en la esquina y después por línea de fondo, estoy dando un ejemplo así bajo. Se trabaja el drill en base a eso, repeticiones, por tiempo, por porcentaje. Entonces,
la técnica individual sigue siendo un complemento de la preparación física. Así que por eso te digo que siempre la charla es importante para que el área técnica y el área física puedan ensamblarse en ese sentido. Y el tema de la parte médica, porque hoy la gente se ha acostumbrado más a entrenar. Yo creo que la generación nuestra es más de entrenar que la generación de nuestros padres. Y creo que nuestros más chicos van a entrenar mucho más que nosotros. Sí. Y hoy hay mucha información. Y digo, muchos hablan, en cuanto a la preparación física, musculación o cualquier tipo, para personas normales como para atletas, del descanso. Y nombran a un tipo como Cristiano Ronaldo que duerme alrededor de 10 u 11 horas la noche para tomar un descanso importante para la recuperación muscular. Eso también se tiene mucho en cuenta, digo, también a la hora de pasar de un ejercicio a otro, de una forma de entrenar, de la parte física a la parte técnica. Sí, influye mucho. El descanso, para mí, o sea, la parte invisible que se le sigue diciendo, es tan o igual de difícil que el entrenamiento, porque muchas veces es muy difícil generar una rutina. Por ejemplo, ya que lo menciona Ronaldo, no solamente ha generado una rutina estricta hasta que está por sobre todo, sino que la va monitoreando. Y con el tiempo, yo creo que muchos atletas hoy mismo están empezando a utilizar tecnología para monitorear el sueño o contabilizar también la cantidad de ingesta de aguas, por ejemplo, en el día, que es importante. Pero el descanso es clave, más aún en el básquet, que no hay entrenamiento tranqui, como se le dice. Todos los entrenamientos son intensos, pero de mayor o menor duración de tiempo. Y el tema de esos entrenamientos de intensidad también tiene el cambio de aire, que se le dice, no sé si estoy acertado o errado en lo anaeróbico, que es diferente a otro tipo de deportes. El básquetbol en sí es un deporte de esfuerzos explosivos, intermitentes, con recuperaciones incompletas, se le dice. O sea, el jugador muy pocas veces está quieto. De hecho, hay hoy un análisis de eso sobre el tipo de movimiento, los 5 tipos de movimientos que hay en el básquet, como el trote suave, la marcha o caminata, las acciones de finta, el salto y bueno, la conducción, todas esas cosas. El jugador está en constante movimiento. Diferente al fútbol, un zaguero central a veces tira la pelota, atacando el equipo, está un poco más tranquilo. Es un tema lindo para hablar, o sea, con un profe full también, porque ellos tienen, el fútbol tiene mayor distancia para recorrer también, claro. Eso. Y muchos se preguntan, pero el jugador no es lo mismo correr 20 metros que tener que correr 40, 50. Sí, ir y volver. Son diferentes preparaciones. Son diferentes, exactamente. Y eso también, cuando uno busca, también han cambiado el biotipo físico de los jugadores de básquet. Incluso, sí. A ver, ahora estamos viendo el Eurobásquet y todavía el europeo mantiene un pivot de 2.17 con un portento físico importante. Pero porque juegan mucho poste bajo. Sí. Nosotros no tenemos ese tipo de jugador, a pesar de que intentamos jugar ese mismo básquet. Tenemos un jugador diferente, un poco más delgado, un poco más bajo. Y después está el Yankee, que es longilíneo, sí, y bastante flaco. Digo, en el básquet puedes encontrar estas cosas. Y te llevo a un deporte que vos has practicado, el vóley, sí, porque has sido jugador de vóley. Y ya se asemeja un poco más el jugador de básquet al jugador de vóley, porque el jugador de vóley siempre fue ese longilíneo, jugador que no era tan voluptuoso. Sí. Hoy hay jugadores de básquet que son así, y la gran mayoría. Es una buena pregunta. Bueno, no sé si tan asemejado, pero ¿por qué? El jugador de básquet hoy sí tiende a ser quizás más liviano en algunos puestos, como los internos, pero son súper atléticos, súper rápidos, cruzan la mitad de cancha en 2 segundos, o sea, es un montón. Claro, antes había pivot que era muy pesado, hoy los pivots son más rápidos. Y hoy también se anima, tal vez cuando el partido lo necesita, trasladar la pelota un poquito. Sí. Exactamente, se han hecho muy versátiles. Llevarlo al vóley es muy complejo. Puedo compararlo, ¿por qué? Por la capacidad de ir hacia arriba o salto. Si hoy tienes jugadores que son regulares de físico o de talla, pero tienen un salto increíble, que juegan por arriba del aro, siempre. En esas cosas sí puedes encontrar jugadores parecidos, digamos. Pero después el jugador de básquet hoy, así lo veas delgado, sea flaco, o sea, el jugador que vos los ves en persona y son delgados, pero son muy fuertes, mucho más fuertes de lo que parece, porque primero tienen que soportar siempre los contactos. El básquet es un deporte de contacto. Y cuando los ves en el gimnasio también te vas a dar cuenta que son fuertes, porque quizás un tipo que es como lleva un poquito más alto está levantando quizás 2 o 2 veces y medio el peso suyo. Entonces te das cuenta que son delgados, pero la fuerza que tienes es funcional. O sea,
hay jugadores que sí, necesitan en un momento de su formación mejorar la masa muscular o la estructura. Y me pasó una vez de una charla con Maxi Stanic. Sí. Y vos has conocido jugadores y entrenadores también que han pasado por Europa. Caso Lucas Victoriano, que ha sido jugador en el básquetbol de Europa y también entrenador aquí en Argentina. Hoy tienes a Tomás Caballero, un jugador que estuvo varios años en Europa y ahora volvió al plantel de Quimsa. Y una cosa que charlaba con Maxi Stanic es que él me dijo, cuando vine mi primer año a la Argentina, me costó arrancar hasta que me di cuenta que tenía que bajar de peso. Como que tenía que estar más liviano para el básquetbol argentino porque quizás los pivots no eran tan grandes y con menos peso se aguantaba más el roce físico para un base de 1,80 m como Maxi Stanic, 1,78 m. Tener que ser más rápido, porque es más rápido el básquet argentino que el europeo. Bueno, cosas que nos van quedando. Nosotros hemos tenido la posibilidad de estar en Singapur, que es una competencia, una experiencia tope gama para cualquier deporte, o sea, para cualquier basquetbolista, sea profe, sea entrenador, sea jugador, y te chocas con la realidad, empiezas a ver por qué de muchas cosas. O sea, primero la estructura, segundo, los jugadores, todos los equipos tienen jugadores de diferentes lugares y todo uno más largo que otro, más rápido que otro, entonces es diferente. Nosotros aquí en Argentina tenemos jugadores explosivos, todo, pero bueno, siempre están en formación o no son iguales entre sí. Hay algo que marca mucho la diferencia en este deporte, bueno, como en todo, es la velocidad. Seas bajo, seas alto, tienes que estar lo más rápido posible. Siempre, porque un segundo de más que te ha pasado es un gol. Aquí es así. Profe, ¿en qué momento de la pretemporada está hoy Quimsa? Hoy estamos en la segunda semana. ¿Sí? Estas 2 semanas son de acumulación que le decimos, de volumen alto, con intensidades también que están subiendo, se está poniendo bravo porque también el entrenador está empezando a subir su contenido, su cantidad de básquet jugado con la oposición, entonces en donde nosotros tenemos que estar más atentos y mi tarea junto con el cuerpo médico, el kinesiólogo, es ir viendo sensaciones de dolores, molestias, hay que tener en cuenta que, como te digo, quizás en pretemporada, no lo he contado, pero en pretemporada puedes tener hasta 10 veces más contacto que en juegos oficiales, por la cantidad de sesiones, la duración de las sesiones, entonces hay que estar muy atento a eso. Y desde mi rol también lo que tengo que ver es que haya un equilibrio entre, si hemos subido mucho la parte de básquet, yo voy a tener que compensar un poco bajando la parte física o técnica individual. Bien, y el hecho de que la semana que viene empiezan a tener los primeros partidos amistosos, seguramente esto lo favorece. ¿Está bien ese tiempo después de pretemporada hacer partidos amistosos? Sí, de momento no nos ha salido muy bien el planning de pretemporada. A veces es muy complejo buscar rivales para hacer amistosos, es algo muy complejo porque se entiende, todos están en preparación y algunos prefieren esperar un poquito más para jugar. Pero bueno, ya vamos a cumplir, si Dios quiere, 2 semanas, bien, terminamos el sábado, retomamos el lunes y el viernes entramos hasta el viernes y después viajamos a Rosario a jugar dos amistosos. Profe, me quedaron muchas preguntas todavía, pero por ahí el tiempo es tirano en televisión. Le agradezco este tiempo que nos ha venido a dar, un placer volver a verte personalmente, por supuesto. Nos encontramos por ahí en la cancha, pero la charla siempre es cortita, así que bueno, un placer y gracias por venir. Bueno, el placer mío y gracias por la invitación. Bueno, ahí con el profe Fernando Suárez, hablando por supuesto de preparación física, de cosas muy puntuales que tiene este deporte. Vamos a una pausa y ya volvemos con más 100% Básquet.